Doy gracias a Dios por este tema que voy a grabar en este momento. También le pido a Dios que me ayude para que la explicación y para que lo que vamos a tratar, el estudio de la palabra, pueda ser de utilidad y de bien para todos los que puedan escuchar este tema. También debo decir algo. En el tema anterior mencioné algo con respecto al tema que debía grabar en este momento. Y en un tema anterior también hice la misma mención de hablar acerca de las personas que se van a perder, la reacción que ellos van a tener y lo que va a suceder allí en el momento en que ellos van a ser destruidos. Pero analizando un poco la temática que estoy compartiendo, me doy cuenta que si ese tema lo tengo ahora, pues no está bien, que lo correcto es que yo presente esos aspectos que ya les he mencionado, lo haga en el momento que corresponde en esta temática que estoy haciendo sobre la profecía de los 2300 días y también sobre los temas que he estado presentando, que ya terminé de presentarle, donde se habla de los libros, los registros que en el cielo hay. Por lo tanto, lo que queremos hacer en este momento es eh, estudiar en la Biblia con respecto a la profecía de los 2300 días, cómo podemos entender qué textos de la Biblia tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía. Y a esto queremos referirnos en este momento que estoy iniciando esta temática. No estoy seguro que en un solo tema lo podré hacer. No quiero hacer los temas muy largos. Por lo tanto, vamos a ver cómo sucederá con este tema si todo lo que voy a decir lo digo de esta sola vez o presento este tema y otro más para concluir el aspecto que estamos presentando. Lo que queremos que quede claro es lo siguiente. La profecía de los 2300 días sabemos cuándo comenzó y cuándo terminó. Está registrado en la Biblia, en el libro de Daniel. Esos textos ya nosotros lo leímos, lo señalamos y voy solamente a mencionarlos en este momento una vez más. Dice en Daniel, primero Daniel 8, 14 dice, y él respondió hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. Esta profecía de los 2300 días tiene bien claro qué va a suceder cuando termine. Lo hemos dicho muchas veces en este momento, queremos ratificarlo una vez más. ¿Qué sucederá al terminar esta profecía? Lo que va a suceder es que el santuario va a ser purificado. ¿Cuándo va a comenzar esa profecía? En Daniel capítulo 9, eh, en el versículo
24 dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar tu visión, la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Este texto comienza diciendo, 70 semanas se están cortadas. Quiere decir que si las 70 semanas van a ser contadas desde el momento en que se da un decreto para la reedificación de Jerusalén y el templo, y que estén listas ya como una ciudad fortificada y el templo para su función, cuando se dé ese decreto, comenzaría las 70 semanas que sería cortada para tu pueblo. La única profecía que hay en este tema de Daniel con respecto a esto es la de los 2300 días. Por eso, las 70 semanas se toman para el inicio de la profecía de los 2300 días. Eso está claro y se entiende correctamente. En los temas en que hemos hablado acerca de estas cosas, hemos ido ratificando estos datos, hemos ido presentando el cumplimiento histórico del cumplimiento de lo que sucedía en ese momento en esta profecía. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos señalar en la Biblia qué texto bíblico está claro para que sea el cumplimiento de esta profecía? Para esto vamos a encontrar dos aspectos que nos van a ayudar. Uno es la palabra de la Biblia. Otro es la misma historia de lo que ha sucedido en el mundo cuando llegó o lo que sucedió en el mundo cuando llegó el momento en que se cumpliera la profecía y comenzara a hablar del santuario que sería purificado. En los temas que hemos estudiado hasta acá, ya nosotros hemos visto que el templo o el santuario que iba a ser purificado, ese santuario ya no existía. El santuario que Moisés construyó en el desierto, los dos templos que hubo en Jerusalén, construido uno por Salomón, después en los tiempos de Esdras y Nehemías, donde el rey Herodes los remodeló, eso ya sucedió y esos santuarios ya no existen. Estudiamos en el libro de Hebreos, donde se habla acerca de un santuario que es el santuario celestial. Y hemos visto, según la palabra de Dios enseña, que Cristo, cuando vino a la tierra y dio su vida para salvar a la humanidad, después cuando resucita, asciende a los cielos y continúa con la obra del plan de la redención, y eso es haciendo su obra en el santuario celestial, o sea, en la presencia de Dios. Eh, Hay algo que hemos estudiado ya en esta temática y ya esos temas se pueden repasar, se pueden escuchar
para entender, pero en este momento quiero decir algo que ya mencioné en temas anteriores, pero aquí estoy ratificando una vez más. A la iglesia adventista se le acusa, se le ha acusado y se le acusa que nosotros enseñamos y creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue completo y que por eso ponemos que Jesús en el cielo va a hacer una obra para completar lo que Jesús hizo en la cruz cuando vino y se hizo un hombre y dio su vida para la redención del ser humano. En realidad, el plan de la redención, que es desde que antes que Dios creara cualquier cosa, Dios hizo un plan que se conoce como el plan de la salvación o el plan de la redención, donde si algún hijo de Dios caía en pecado, Dios el Creador ocuparía el lugar de ese hijo que cayó en pecado porque eligió el pecado. Dios le daba una oportunidad de poder vencer al pecado y poder vencer al mal. Eso se cumplió en la tierra porque nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, cayeron vencidos por Satanás. El pecado entró y cuando el pecado entró se dio a conocer aquí en la tierra el plan de la redención. Dios que buscó a Adán y Eva, que después del pecado se escondían de Dios, Dios los busca y les enseña al cubrirle su desnudez con los mantos de, de cordero con los cuales le vistió, le enseñó que el Cordero de Dios, o sea, que el Creador que los había creado como un cordero, vendría a la tierra y daría su vida para salvar al ser humano. Y eso también se cumplió y eso también lo hemos explicado en temas anteriores. Pero el plan de la redención no termina en el momento en que Jesús muere en la cruz. No termina en el momento en que Jesús resucita y va al cielo. ¿Por qué el plan de la redención no termina ahí? Hemos mencionado razones dadas anteriormente y en este momento estamos ratificando lo mismo y estamos diciendo que el plan de la redención no termina en la cruz, no termina en la resurrección de Jesús, no termina en el momento en que Jesús regresa al cielo con los que llevó con él al paraíso. Porque cuando Jesús se fue a ir al cielo, primero antes de irse capacitó a la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo para que la iglesia predicara el Evangelio del reino y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya Jesús había sido crucificado, ya había resucitado, pero la predicación todavía continuaría. Mientras la predicación del Evangelio se esté realizando en el mundo, el plan de la redención no ha terminado, porque se está predicando el Evangelio. Los hijos de Dios que desde un principio han obedecido a Dios, hemos obedecido, obedecemos a Dios y van a obedecer a Dios, todavía estamos en la tierra. Todavía los hijos de Dios que han muerto están en el sepulcro.
salvo aquellos que Dios llevó al cielo. Todavía el Evangelio se predica y Cristo aún no ha regresado a la tierra. Poco antes que Jesús regrese a la tierra, la gracia de la salvación se va a cerrar. Eso lo dice Apocalipsis, cuando señala el momento en que el que es justo y limpio o santo siga justificándose, siga santificándose, eh, siga honrando a Dios. O sea, ya no va a haber más posibilidad para pecar porque ya los hijos de Dios han sido sellados. La gracia terminó. Y los que no fueron salvos, entonces esos que no fueron salvos, eh, cuando la gracia se cierre, ya no podrán ser salvos. No es el tema que estamos presentando ahora. Este tema lo presentaremos más adelante, en otro momento, pero la Biblia enseña que va a llegar la ocasión en que los hombres estarán errantes de mar a mar, buscando predicación de la palabra y no la encontrarán. Y habrá hambre en la tierra, hambre de escuchar la palabra de Dios y no la encontrarán porque la gracia se cerró. Después de eso, la Biblia enseña que hay tiempo de angustia, que hay plagas que van a caer sobre la tierra y también la venida de Jesús que viene a la tierra para recoger a su iglesia. Jesús aún no ha venido. Por lo tanto, el plan de la redención no ha terminado. Pero cuando Jesús vuelva a la tierra y lleve con él al reino de Dios a todos iglesia, a todos los redimidos, todavía tampoco el plan de la redención ha terminado. Porque en el cielo la Biblia enseña que Jesús, Dios, con la iglesia, con los hijos de Dios de todos los tiempos, estaremos un tiempo que se conoce como el milenio. Y en ese milenio estaremos con Dios en el cielo. Al terminar ese milenio, y ya cosas de las que estoy mencionando aquí, la he mencionado también al hablar de los registros que en el cielo hay. Al terminar el milenio, Dios, Jesús que ha ido a preparar un lugar, una morada, una ciudad como capital de los redimidos, que es la Nueva Jerusalén, en la Biblia se enseña que la Nueva Jerusalén regresará o vendrá a la tierra con los redimidos y entonces, después de 1000 años, en que Satanás estará en la tierra con todos los demonios, sin tener a quien engañar y mirando el fruto de su obra, el daño que su obra ha producido, es suelto porque Dios resucita a todos los que se perdieron y entonces frente a la Nueva Jerusalén, frente a la capital que Dios ha hecho para sus redimidos, la capital de la tierra nueva que se llama la Nueva Jerusalén, Satanás irá con todos los que se pierden a atacar esa ciudad para conquistarla. Eso está escrito en el Apocalipsis capítulo 20. Y ahí se enseña también lo que dice en Malaquías capítulo 4, que vendrá el día ardiente como un horno, donde todos los pecadores, todo el pecado es destruido, raíz y rama, y los impíos serán ceniza a los pies de los salvados. Después de esto, Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, del pecado, no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento, salvo las cosas que Dios nos va a enseñar por la eternidad
acerca del plan de la redención y las huellas del sacrificio de Cristo que están plasmadas en sus manos y en su costado, que fueron las heridas que sufrió cuando se hizo un hombre y vino a salvar a la humanidad. Luego, el plan de la redención continúa no solo hasta que Jesús murió para salvar a la humanidad, sino hasta que el pecado sea destruido. El pecado comenzó en la tierra cuando era un Edén. Cuando ese Edén glorificado y engrandecido como la ciudad, la Nueva Jerusalén, esté en la tierra y los redimidos estemos con Dios, con Él para siempre en la tierra, entonces el plan de la redención se terminará. Cuando Jesús murió y resucitó, el mismo Saulo de Tarso, poco tiempo después, aparece como perseguidor de la iglesia. Después, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. El mismo Jesús se le apareció en el camino y allí, cuando tuvo la experiencia, Pablo se convirtió a Dios y se señala en la Biblia, porque Jesús así lo puso, como el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió entonces con Jesús cuando Él asciende a los cielos? Hemos estudiado en el libro de Hebreos que Jesús asciende a los cielos y continúa en el plan de la redención, intercediendo por nosotros. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, está el texto que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, para hallar auxilio, para hallar la ayuda que Dios nos da para que seamos vencedores. Se enseña en la Biblia que Dios hace una obra para la purificación, para la salvación de los hijos de Dios que en este mundo de pecado hemos vivido o van a vivir. La obra de Jesús continúa en el cielo. Nosotros todavía no hemos comenzado a tener nuestros estudios acerca del santuario, pero hemos dedicado varios temas para hablar del santuario, desde que hemos comenzado a hablar de esta temática que estamos presentando. En el santuario, Dios lo da a Moisés y lo da como un modelo. Dios le dijo a Moisés que hicieran un santuario para que él habitara con sus hijos aquí en la tierra, pero que ese santuario debía hacerlo conforme al modelo. O sea, el santuario y toda la programación del santuario, toda la obra que en los templos de Israel se hicieron, es todo esto son símbolos o en toda esa liturgia, toda esa programación del santuario, todo ese ritual es una conmemoración de lo que en el cielo Dios hace para salvar a la humanidad. Luego, el verdadero tabernáculo es el que está en el cielo. El de la tierra es para ilustrarnos, para que nosotros podamos saber lo que Dios está haciendo en el cielo para nosotros. Cuando la profecía de los 2300 días termina, comienza una labor que se llama la purificación del santuario.
Esa purificación del santuario, ya estamos estudiando de ella, hemos estudiado algunas cosas, pero estamos en el proceso de estudiar estas cosas. Lo que estamos haciendo con este tema y el que viene después, ya de una forma definida, el que viene después, es encontrar en la Biblia qué capítulos de la Biblia señalan que va a comenzar esta obra que en el santuario celestial se va a hacer. El cómputo bíblico o el estudio bíblico de la profecía de los 2300 días, ya nosotros hemos encontrado que se cumplió en el año 1844. Encontrar qué capítulos de la Biblia tiene que ver con el año 1844 es lo que nosotros necesitamos tener en la Biblia en una forma clara para que podamos entender que el santuario iba a ser purificado o comenzaba la purificación del santuario a partir de este momento. ¿Qué capítulos de la Biblia nos hablan de esto? ¿Dónde podemos encontrar algo con respecto a esto? Señalando al santuario, nosotros encontramos que en el santuario se hacían dos tipos de servicios. Un servicio que era el servicio diario, donde se ofrecían mañana y tarde los corderos que representaban el Cordero de Dios, que iba a dar su vida para salvar a la humanidad, que en un momento también fue el Cordero Pascual, no el mismo animal en el mismo sacrificio, pero el mismo simbolismo, el Cordero Pascual que señalaba a Cristo que venía para salvar a la humanidad. Eso hacía una obra diaria. En esa obra diaria, a través de la sangre que se asperjaba, a través de la carne que se ofrecía allí en holocaustos, a través de la carne que los sacerdotes comían, el pecado simbólicamente estaba ensuciando todo el santuario y todo aquello que era santo, el pecado lo ensuciaba y eso era una obra día por día. Pero había una obra que se hacía una vez al año. A esa obra se le conocía como el día de la expiación. Era un día de juicio donde el santuario iba a purificarse. En esa purificación del santuario no la vamos a estudiar ahora ni más adelante en esta temática que estamos teniendo actual de la profecía en los 2300 días. El estudio completo lo haremos cuando estemos estudiando el santuario. Pero en la purificación del santuario se hacía una obra que señalaba cuándo ese santuario iba a ser purificado. Y era que se ofrecían dos chivos, dos machos cabríos, uno símbolo de Dios, el otro símbolo de Azazel, o sea, símbolo del mal. El que era símbolo de Dios moría y pagaba la culpa del pecado. El pecado que estaba acumulado en el santuario, cuando el sacerdote en el día de la expiación ofrecía todo lo que allí se hacía, venía con todo el pecado cargado sobre él y el chivo o el macho cabrío que simbolizaba a Azazel, el sacerdote confesaba el pecado sobre ese macho cabrío y se expulsaba al desierto y el macho cabrío no volvía más
al pueblo de Israel, o sea, el santuario quedaba purificado porque los pecados que el chivo o el macho cabrío, que era símbolo de Azazel, perdón, era símbolo de Dios, símbolo de Jehová, que venía a morir para cargar el pecado, entonces se transfería al chivo que simbolizaba al diablo o a Azazel y se sacaba y ese animal moría y el pecado o los pecados cometidos ya no volvían al pueblo de Israel. En este ritual se cumplía lo siguiente. Cuando Cristo vino a la tierra, Él se hizo un ser humano y Cristo pagó por todos los pecados que los seres humanos cometieron. La redención, o fuera a cometer, ¿no? La redención la logra el ser humano porque Jesús carga ese pecado, muere y en la cruz Jesús vence al pecado, vence a Satanás y libera a todo ser humano que acepte el sacrificio. Ese es el plan de la redención. Lo que el ser humano entonces hace es aceptar todo el que acepte el sacrificio que Jesús hizo, todos esos ya estamos redimidos. Pero los pecados que cometieron los que se salvan, que Cristo los llevó sobre él. Cristo no fue el que hizo o creó el pecado, no fue el que trajo el pecado a la existencia, no fue el culpable de ningún pecado que ninguna persona tuviera. Él lo cargó por su amor para que nosotros nos salváramos. Pero finalmente, el culpable del pecado fue Lucifer que quiso hacerse Dios. Y cuando él quiere hacerse Dios, se convierte en Satanás, en el diablo, en el adversario. Los ángeles que lo siguieron se convierten en los demonios y son los que están en esta tierra, son los culpables del pecado, son los que engañaron o vencieron a nuestros padres, los que han engañado y vencido a los seres humanos pecadores, y ellos finalmente van a pagar por todo el pecado que en la tierra ha existido y también en el cielo. Satanás va a pagar finalmente en el lago de fuego al terminar los 1000 años, donde el fuego va a destruir raíz y rama de todo. Satanás lo va a pagar porque él pagará la culpa de su pecado, de los pecados que hizo cometer y de los pecados que cometieron todos los hijos de Dios que somos redimidos por el amor de Dios. Ahí entonces es que termina el plan de la redención. Pero ¿qué capítulos de la Biblia son los que podemos encontrar que nos hablan de estas cosas que hemos estado señalando en este tema? Termino hasta aquí. En el próximo tema continuaremos para presentar donde la Biblia nos habla de estas cosas. Te pido que compartas este tema con otras personas y que Dios nos ayude para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros estemos entre los redimidos, entre los que vamos a estar con Dios para siempre en su reino. Te pido que compartas este tema también con otras personas.